Ya hay gente, fíjense cómo después de que pasamos lista entraron un montón. No, pero ya no voy a tomar nombres nuevos, ¿no? O sea, la lista ya quedó como estaba y ya. Bueno, entonces calculamos los coeficientes de requerimientos de trabajo. ¿Y eso cómo lo hicimos? Tomamos los vectores de producción bruta total y entonces, y tomamos los vectores de trabajo, de puestos de trabajo, e hicimos comparables esas mediciones, ¿no? Entonces, hicimos un proceso ahí que está bien explicitado en esta hojita, ¿no? Ahí hay por pasos, y tenemos los coeficientes de requerimientos de trabajo de 2003, 2008 y 2013. Y hemos visto, por ejemplo, vean aquí algo que no había caído en cuenta, pues, por ejemplo, en la manufactura, ahí aunque sea una cosa muy agregada, sí ha decaído el requerimiento de trabajo en la manufactura, ¿no? Cosa que, pues, refleja muchas cosas, ¿no? Algo de progreso tecnológico, no sé, de automatización o ese tipo de cosas podría reflejar eso. Habría que estudiar con más profundidad y otros datos y otras técnicas eso, pero es interesante ver, ¿no? Cómo han decaído esos coeficientes. Eh, nosotros, la reflexión aquí era importante, ¿no? Tú analizas los requerimientos de trabajo sectoriales y entonces, si tú tienes como objetivo generar empleo en la economía, tendrías que ver en qué sectores invertir e incluso decir, bueno, aquí no se generan muchos empleos, pero puede ser que indirectamente sí se generen, que tú cada millón de pesos de inversión en la industria manufacturera te va a generar poco empleo directo, pero indirecto te va a generar más, porque finalmente recuerden cuál es la idea del insumo producto. Lo que tú inviertes en un sector, pues no se queda nada más en ese sector, ¿no? Tú vas a poner una planta de procesamiento de alimentos en un lugar determinado de la economía, pero no es que esa inversión sea autodeterminada y atomizada en el sector de alimentos y bebidas, sino que pues para hacer alimentos y bebidas tú vas a necesitar productos agrícolas, vas a necesitar aceros, vas a necesitar maquinarias, etcétera, y entonces también estás generando empleos en otros lados, ¿no? Entonces, es importante entonces todo contexto de análisis de insumo-producto porque nos lleva a entender cómo opera la lógica en un sector, pero también en relación, también en términos de la relación que tiene ese sector con otros, ¿no? Y eso pues nos lleva a tener un análisis mucho más profundo de las cosas. Bueno. Entonces aquí vamos a ir mejorando el archivo. Voy a cambiarle el nombre a esto. Ahí me avisan si se ve bien todo, ¿no? Bueno, entonces a este le vamos a llamar COEF trabajo, ¿no? Son los cálculos de los coeficientes de trabajo. Esta hoja 2 lo que teníamos aquí era como un comodín, ¿no? Que estábamos haciendo nada más sumas y todo ese tipo de cosas acá. Entonces aquí cambiar nombre, nada más le voy a llamar cálculos aquí. Y luego voy a hacer otra hoja nueva. A esa hoja nueva la voy a mover aquí y le voy a cambiar el nombre. A esa le voy a llamar coeficientes de impuestos, ¿vale? Ya tenemos avanzado parte del trabajo aquí, entonces va a ser un poquito más sencillo hacer los cálculos que tenemos hoy. Vamos a hacer algunos cálculos también de remuneraciones y a ver qué otra cosa podemos sacar de ahí de las matrices, ¿no? Entonces, para este ejercicio lo que vamos a hacer aquí es, tenemos los vectores de producción de la economía, ¿vale? Es lo primero que vamos a necesitar. ¿Ok?
Esos ya los tenemos calculados. Perdón. Y recuerdan que los pusimos o los calculamos a precios todos del año base 2013. Porque recuerden, si tenemos una matriz de 2003 y una matriz de 2000, ¿qué era? ¿8? Los precios de 2003 y los precios de 2008 los tenemos que hacer comparables con los precios de 2013, ¿sale? Entonces, todo tiene que estar en términos de la expresión monetaria de esos años, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir acá. ¿Y dónde teníamos esos cálculos? Son estos, ¿no? En el numeral 2. Dice aquí deflactar y estos valores ya están deflactados. Estos son los que necesitamos, los que ya son comparables entre sí, ¿no? Entonces, todo esto lo voy a copiar, me lo voy a llevar aquí en impuestos. Lo pego así como normal y luego nada más los datos los vuelvo a recopiar. Y los pego como valores. ¿Vale? Entonces, estos datos están aquí, ya está indicado. Son millones de pesos a precios de 2013, ¿vale? Y recuerden, ¿no? Tuvimos ahí bastante conocimiento la clase pasada. Teníamos un año, me parece que era el de 2003, que estaba en miles. Entonces lo convertimos en millones para que estas cifras fueran consistentes entre sí, ¿no? Incluso a estas cifras ahorita yo les puedo asignar aquí, las tomo y voy aquí a número, usar separador de miles y ya puedo saber la cantidad de millones, ¿no? Y bueno, de todos modos la sabía, pero hago más fácil la lectura. ¿Ok? Entonces ahora, para este fin, necesitamos, voy a copiar aquí como un paso 2, vectores de impuestos. Ahorita vamos a tener que volver a hacer ese proceso de deflación, ¿vale? Nos sirve para repasar, pero también para tener otros indicadores con otro valor analítico acá. Lo que vamos a tratar de observar ahorita, o lo que vamos a observar, es en términos de los sectores de la economía, cuáles tienen mayor carga tributaria y cuáles no, cuáles están subsidiados, cuáles no, ¿ok? Eso va a ser interesante en términos de la producción de la economía total, ¿vale? Entonces, ya teníamos calculado eso de los vectores de producción de la economía total y vamos a ver el tema de los impuestos, ¿ok? Para lo cual vamos a abrir primero la MIP total de 2003, ¿ok? Y nos vamos a enfrentar a las mismas problemáticas de la vez pasada, no importa, ¿vale? Entonces, vamos a tener, a ver, primero, a ver, voy a hacer lo siguiente. Para no tener aquí un desastre, voy a ir otra vez aquí a cálculos y voy señalando qué voy haciendo en cada lado, ¿no? Entonces voy a ir aquí y voy a hacer aquí no me gusta este desorden, pero bueno, es solo esta hoja la estamos ocupando para hacer procesamiento de información, sin que queden nuestras otras hojas así feas, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir acá y a esto le voy a decir aquí cálculos de los vectores de impuestos.
Entonces yo lo que necesito es igual que me queden todos estos sectores, igualitos como los tengo aquí, porque así me van a quedar comparables todas las mediciones. Entonces es el 31, 33 están juntos, esos siempre vienen así a nivel sectorial. Recuerden que para algunos casos nos despliega el 43, 46 separados y en otros casos el 48, 49. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es en donde estén separados unirlos y ya no hay ningún problema, lo cual es con una simple suma, ¿no? Bueno, no hay nada de qué preocuparse acá. Entonces voy a ir al MIP, impuestos totales, MIP total de 2003 y me copio primero esto, los encabezados. Trabajo, recuerden, de alta precisión, ¿no? Copio y lo pego acá en cálculos. Ahí está. ¿Sale? Entonces tengo aquí 43, 46 y estos los tengo que tener juntos, acá están separados. Entonces ya sé que ahorita los voy a tener que unir. Luego voy a ir a la matriz. A ver, vamos a hacer el ejercicio para fines prácticos con esto que dice aquí. Localicen en este archivo de MIP total, economía total sectorial 2003, los impuestos netos de subsidios sobre la producción. ¿Qué son los impuestos netos de subsidios? Impuestos menos subsidios. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar estos datos y copiamos este vector. ¿Sí se ve de dónde están? Sí, profe. Ok. Copio. Y los voy a pegar acá. Entonces, impuestos netos de subsidios. ¿Ok? Estas dos cosas las tenemos que unir. ¿Están de acuerdo? El 48 y 49 para que nos quede comparado con la estructura del cuadro que tenemos y comparar entre los 3 años que tenemos disponibles de las matrices. Al menos de este ejercicio. Tenemos más matrices, pero al menos para este ejercicio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues sumo estas dos cosas, ¿no? Esto va a ser igual a esto más esto. Tengo ahí un valor ahí negativo, ¿ya vieron? Sí, pero sí va a dar positivo, ¿no? Porque es mayor. Pero razonen por qué es negativo eso. Les acabo de decir por qué eso se llama impuestos netos de subsidios. ¿Por qué será negativo eso? El 49. ¿Porque es un subsidio? Porque está más subsidiada esa actividad en relación con los impuestos que paga. Por eso, ¿no? O sea, si tú a los impuestos le restas los subsidios, es decir, tiene un signo negativo, la cifra que tiene mayor peso, queda negativo eso, ¿no? Entonces, ley de los signos. Y entonces eso quiere decir que esa actividad está muy subsidiada. Esto es importante saberlo, ¿no? ¿Por qué será? Pues es que ahí hay empresas, ¿no? Como correos, ¿no? Postales y todo eso, ¿no? Servicios postal mexicanos del Cepomex y todo eso. Pues habría que ver, ¿no? ¿Por qué subsidian tanto? Bueno, tomo eso
Ya lo sumé, copio y lo pego aquí como valores. Elimino esto y elimino esto. Eliminar, aceptar. Y en lugar de que diga aquí 48, le voy a decir 48, 49. Y aquí es transportes, correos y almacenamiento. Entonces ya tengo esto con la estructura idéntica a la que necesito allá en los cuadros. Nada más que aquí hay que tener mucho cuidado, miren. Pues para 2000, ¿qué? 2003 tenemos la información en miles de pesos a precios básicos de 2003. Ok. Entonces me voy a copiar este vector y lo pego acá. Coeficientes impuestos. Bueno, primero, a ver, lo primero, perdón. Me copio esto. Y esto de aquí va a estar en miles de pesos. ¿No? Voy teniendo el control de eso. Siempre voy procesando los datos paso por paso. Miles de pesos de 2003. Millones de pesos de 2008. Y millones de pesos de 2013 va a ser esto. Y todos estos datos me avisan cuando ya tengan preparado este cuadrito. Y esto de acá lo pego aquí en coeficientes de impuestos. O sea, estamos haciendo todo paso por paso. Me avisan cuando ya tengan esto, por favor. No se me vayan a perder. Me avisan. Ya, profe. Ya, profe. Listo, profe. Ok. Entonces, una vez que tenemos eso, necesitamos el otro vector de impuestos. Ya, por ejemplo, aquí, a ver, nada más me fijo que no haya datos de más. Sí, así está bien. Luego, voy a ir ya cierro la matriz para no tener. Yo cuando hago este tipo de ejercicios, tal como para alguna publicación o para algo que me pidan en la facultad, los investigadores, pues yo hago todo así como con este mismo orden, ¿no? Porque cuando trabajas con muchas tablas y muchos datos, a veces es muy fácil perderse y equivocarse. Mejor cosa por cosa, año por año, siempre trabajen así. No tengan 1000 ventanas abiertas, porque sé que ese es su estilo, ¿eh? Díganme que no es cierto. Tienen ahí el Spotify, tienen el YouTube, tienen el Facebook abierto, tienen el Instagram abierto, tienen ¿qué otra cosa usan ustedes? El TikTok, tienen todo ahí abierto, el correo, tienen 20 hojas de Excel abiertas al mismo tiempo, tienen abierto lo de las 8 materias o las 6 materias que llevan todo todo abierto. No trabajen así, trabajen una cosa por cosa, todo en orden, porque fíjense, hay un lema ahí, ¿no? Un lío de archivos sugiere un pensamiento desordenado. No sean desordenados en su pensamiento, ¿ok? Por eso a veces estas cosas suelen costarles mucho trabajo porque traen 1000 cosas en la cabeza cuando solamente deben estar concentrados en una.
Tienen que irse haciendo hábitos de estudio, muchachos. Bueno, díganme que no son así. No, profe. Al menos yo no, profe. Al Ya menos después yo de no. eso, cerramos ya todo. Hijo. Bueno, confío en ustedes. Voy a darles un voto de confianza a los que me dijeron yo no soy así, pero los demás que no dijeron nada dicen, ay, sí es cierto, sí soy así. Bueno, entonces voy a ir a ver el otro, el de 2008, y necesito esa misma información, los impuestos netos de subsidios. ¿Dónde están? Aquí. ¿Sale? Tengo esta matriz y tengo estos impuestos netos de subsidios sobre la producción. Entonces, ¿desde dónde tengo que tomar? Aquí, fíjense, tenemos, este es el que copiamos así directamente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos agregado el 3133, 4346 y 4849. ¿Ya vieron? Ese sí nos queda nada más copiarlo y pegarlo. ¿Se entiende por qué? Sí, profe. Sí, profe. Tenemos la misma estructura sectorial. Ok. Entonces vamos a ver, aquí están los impuestos netos de subsidios en la fila 57 y agarramos desde aquí, del 1465 hasta acá, hasta el final, hasta aquí, hasta el 4036. ¿Sí? Son millones de pesos. Copio y pego acá. ¿Sale? ¿Y qué onda? ¿Ya cómo van con los profes, los otros? ¿Ya mero van cerrando, no? ¿O qué? Sí, ya la mayoría. O sea, ¿ya no les están dando clases? No, No, sí, o sea, porque ya estamos cerrando así como el semestre, pues. evaluación. Ok. ¿Les Y hacen eso, examen? una materia sí ya la acabamos, profe, que es la de cálculo. Esa sí ya no. Ya acabamos. ¿Por qué no? ¿Y quién les da esa clase? De veras, ¿cómo les ha ido con las materias de matemáticas? Eso está difícil así en línea, ¿no? Sí, profe. Porque pues en las mates hay que hacer ejercicios. A menos que los profes tengan acá su path, ¿no? Gráfico, pues ya les pueden ir haciendo ahí las ecuaciones y todo, pero ahí está cabrón eso, ¿eh? Ay, perdón. Se me salió el inglés. ¿Cómo se sienten con eso? Frustrados, no hay problema, todo bien, más o menos. Frustrados. Frustrados, la verdad. Born to Frustration. Hay una rola de James que se llama así, Born to Frustration. Es nuestra rola. Ay, es el soundtrack del semestre. Bueno, ya. Pero este es el último en línea, ¿no? Ya el otro ya toca. Nada más vean ahí, hay una cuarta ola de COVID en Europa. Ya ni modo. Morirán los necesarios. Pero no somos de Europa, profe, tranquilo. El problema es que es porque hay suficiente vacunación y nosotros andamos por las mismas y ya está el invierno. The winter The winter is coming. The winter is coming. Entonces, nada más, a ver, igual hagan también conciencia ustedes y con todas sus familias también un fenómeno de contagio, las actitudes y las conductas. Usen el cubrebocas, usen doble, usen el gel, lávense las manos, sana distancia, pueden salir y todo, no hay problema, pero sigan eso para que podamos regresar a la escuela. Si no, no vamos a poder. Si en enero se pone otra vez así, repunta eso, adiós, regreso, ¿eh? Profe, ¿usted sí ve viable que regresemos ya el próximo semestre? Si nos cuidamos, sí, si no, en él. O sea, si hay repunte, no vamos a poder regresar.
¿Y cree que sí venga el repunte? Pues es que Entonces se ya viene hasta el tercer año regresamos. eso. Ujú. Cuídense porque yo ya quiero regresar y estoy harto de esto. O sea, no de Ya ustedes. todos de esto. queremos, profe. Es que es inevitable que vaya a haber un repunte, pero pues quién sabe cómo lo manejen ahora. ¿Quién sabe? Bueno, ahora ya copiamos cierro el MIP 2008 para no equivocarme, ¿no? Recuerden aquí, siempre una cosa a la vez. Es también parte del aprendizaje de esta materia, ¿eh? No solamente es lo que les enseño como de las cuentas, los conceptos, la interpretación, los cálculos, sino también quiero que se lleven de mí al menos esas recomendaciones del método de trabajo, ¿no? Es también algo muy importante, que tengan orden. Ya también dirán, no, profe, pues tú quieres que seamos igual que tú. No quiero eso, pero bueno, a tu imagen y semejanza. No, nada de eso, nada más esos tips, ¿no? Ya cada quien tendrá siempre su estilo de trabajo siendo estudiante y ya trabajando, pero al menos que sí se quede, no, pues, al menos, a ver, aquí es importante tener orden, ¿no? Y ya saben, eso es fundamental. Bueno, y ahora me voy a la MIP de 2013, a la MIP 42-2013, y aquí tenemos, ¿qué es lo que tenemos separado? El comercio. Entonces esto sí lo tenemos que unir. Me tomo estos sectores para saber cómo están, copio y me voy a mi hojita de acá de coeficientes, pero me voy a cálculos, ¿no? En donde estoy procesando mi información. Lo pego así con el formato que traía y luego voy otra vez a la hoja e identifico el vector de impuestos netos de subsidios. Impuestos sobre los productos, subsidios, impuestos sobre los productos netos. Ese es el que necesitamos, ¿no? El que está en la fila 34. ¿Ya lo localizaron? Ya, profe. Y entonces, ¿desde cuál columna debo copiar? Desde la D, ¿verdad? Desde la D. Hasta, creo que la X. W era, ¿no? Hasta la W. Ok. Me copio esto y voy a pegarlo acá en cálculos, ¿no? Entonces, necesito estas dos cosas sumadas, ¿vale? Igual a esto. Es brutal, ¿eh? Fíjense, estos datos nos van a reflejar que el gobierno es o sea, está cabrón, ¿eh? Ay, pues otra vez. Bueno, copio esto, o sea, han estado ahí subsidiando mucho bueno, ahorita hacemos el análisis, pues ya me estoy adelantando y los voy a revolver. Bueno, copio y pego aquí, pego como valores y ya me elimino esto y me elimino esto. ¿Cómo sé que estoy haciendo bien? Nada más vean mis cifras y les deben quedar igualitas. Entonces aquí 43, 46 y eso lo llamamos comercio, ¿vale? Y me elimino esto. Eliminar, aceptar. Y ya tengo las cifras. Me avisan si ya lo tienen. Esto me quedó en el 43, 46. ¿Vale? Sí, profe, ya quedó. Ya. Los que migraron de la tarde a la mañana, buena decisión. Oigan, de aquí, ¿cuántos, me quedé con la idea de ese chisme, cuántos de aquí están con Jorge Isaac Gurrola? Creo que la mayoría, ¿no? ¿Quiénes no están? ¿De qué da clase, profe? ¿Qué materia da?
Ya no me acuerdo, es que es economía política, pero Es ahora una teoría general del... Ay, no me acuerdo, pero es economía política. todos los que levantaron mano no están con Jorge Isaac. No. Uy, de lo que se están perdiendo. Otra Mal. semana toca seminario. ¿Usted no ¿Eh? sabe? La otra semana toca seminario con él. Sí, ese seminario, yo soy organizador de ese seminario también. Ahí nos veremos. No, yo no ando bien ocupado, pero bueno, pues ahí entren ustedes. Por ahí andaré. Lo que sí soy organizador junto con mi colega Jaime, que está allá en la UAM, es del concurso de carteles, que es dirigido a estudiantes de licenciatura. Bueno, pues ahí métanse a eso, son buenos rollos. Hay gente de la CEPAL, ¿no? Ahora invitaron a un sindicalista a Estados Unidos también. Está bien, entren. Esos eventos, consideren que siempre son buenos porque te llevan más allá de las clases y te hablan de otros temas y te abren el panorama y decir, bueno, existen otras cosas, pues, ¿no? Siempre hay que escuchar a quienes saben más que nosotros. Que claro, también luego hay unos conferencistas que dices, Dios mío, ¿cómo llegó ahí? No me lo explico. ¿Qué se gana el primer lugar del cartel? Pues no es mucha lana, pero sí, es un paquete de libros del Fondo de Cultura Económica y 1,500 varos. A sacar la fiesta en la casa del profe Huitrón. No, pues 1,500, no, que este es un individualista. Con 1,500 lleva a pasear a tu novia, no seas ¿no? ¿O no tienes? Tengo, pero Ve, no, le invitas ahí algo chido. mejor una fiesta. O mejor una fiesta. Y ya no la quieres. Le voy a escribir. Bueno, no sé quién sea. No, sí la quiero, pero... Aquí está. No manches, no. Aquí está novia de él. No, la quiero, pero es una fiesta. También va ella. Le regalo un tiempo ahí. Bueno, copio esto y me pego acá. ¿Vale? Entonces ya tengo esto. A ver, ahora lo primero que tengo que hacer, ya me traje los vectores de impuestos. Estamos, incluso aquí me falta Primero, ¿qué necesitamos hacer aquí, muchachos? Como paso fundamental. Ahí tenemos unas cifras no comparables. ¿Qué hacemos? ¿Pasar los miles a millones? Exacto. 2 miles de pesos y entonces esto lo tenemos que transformar a millones de pesos, ¿no? Entonces, aquí tenemos transformar las cifras de 2003, del año 2003, de millones, de miles de pesos a millones de pesos. ¿Ven? Y entonces de aquí, ¿cómo hacemos eso? ¿Por cuánto dividimos? 1,000. Otra vez hicimos exactamente lo mismo, ¿no? No, a ver aquí. Por 100 aquí. ¿Por 100 o por 1,000? No, la otra vez, ¿por qué dividimos? Tiene que ser exactamente lo mismo, ¿no? Fue 1,000, ¿no? Sí, fue 1,000. Entonces tiene que ser igual, pues si no nos van a quedar raras las cifras. Ahí está. Y si están consistentes, fíjense, hay algo ahí que fíjense cuánto incrementó. Aquí hubo pocos impuestos para 2008 en la agricultura, se fueron así al cielo. A ver, aquí está, este año hubo
brutalmente impuestos a la actividad minera, 2003. ¿Por qué ocurrió eso? Estábamos en el contexto en 2003 del gobierno de Fox, y en el gobierno de Fox hubo algo que ya no se ha repetido en la historia, una cantidad de excedentes petroleros, pero brutal, ¿eh? Y lo desperdició en tonterías. Ese Foxito es de lo peor que nos ha pasado, ¿eh? Bueno, vean, las estructuras de impuestos varían mucho en realidad en el país, ¿eh? Algunas son, fíjense aquí, por ejemplo, aquí están pagando muy poquito. Esto es reflejo de los favores que pagó su amigo Peña Nieto. Algunas, fíjense, pasaron unas industrias o unas, ¿cómo se llama? Algunas actividades de pagar muchos impuestos a ser subsidiadas, ¿no? Eso está... Los servicios educativos han incrementado. Nada más déjenme verificar algo rápido de que tenemos bien pegado todo esto, ¿no? Para verificar que no estamos haciendo cosas locas. Yo lo hago, ustedes no lo hagan. A ver. Porque lo voy a borrar de todos modos, nada más para saber que tenemos esto bien hecho. Agricultura, minería, electricidad, construcción, 31-33, 43-46, información en medios masivos, servicios de seguros, alquiler, servicios científicos y técnicos, dirección de empresas, bueno, corporativos, 56, 61, 62, 71, 72, 81. No. Sí, lo tenemos bien. Está interesante. Bueno. Pero además ahorita, para ver más consistencia en las cifras, alguien de ustedes dígame qué sigue. ¿Qué sigue, muchachos? Aquí como paso, para ver si se les grabó de la clase pasada. Dejarlos iguales. Dejarlos iguales, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, que estén medidos de la misma manera. No se aprenden los términos. Alguien es deflactar, ¿no? Exactamente, que los valores queden expresados en términos de Los precios de 2003. precios. Ya aquí estás, aquí Díaz, ¿qué es? ¿Ya regresó el internet o qué? Pues se me está yendo la luz, ya vi, era la luz. Págala. No, ¿cómo cree? ¿Qué? ¿No la vas a pagar? ¿Eres enemigo de Bartlett? Un poquito. No, pero... O dices, no, sí la pago, profe, pues cómo no. Pues yo no la pago, no la pagan mis papás, pero sí. Es horrible cuando ya uno trabaja, cuando te descuentan, cuando tienes que pagar el internet, la luz, el agua, la gasolina. No, Dios me libre. Ya pronto. Bueno, entonces aquí tenemos que hacer, deflactar los datos para los expresamos a precios del 2013. Y fíjense cómo ya teníamos eso avanzado acá, ¿no? ¿Dónde tenemos los deflactores? Aquí. ¿Sí? Esos yo se los pasé, pero ustedes vieron de dónde los obtuve, ¿no? Los obtuve del deflactor implícito del PIB. Y como nada más son cortes transversales esta información, es decir, de ciertos años, pues nada más tomo esos 3 datitos. Ok. Voy aquí a los coeficientes de impuestos y pego deflactores, ¿no?
O bueno, no, esos los voy a pegar ya de una vez acá arriba para no repetir tablas. Los pego aquí. Y aquí ya deflacto, ¿no? Esto lo puedo eliminar. ¿Sí vieron dónde los pegué, no? En la hoja esta donde transformamos a millones, ya ahí mismo los pego para en esta deflactar. De todos modos ahí se van a quedar las fórmulas. Entonces voy igual a qué era esto entre y el denominador que iba a ser ¿verdad? El denominador es el deflactor y aprieto F4 ¿cuántas veces? Creo que eran 3, ¿no? 3 veces. Para que todo se nos haga así homogéneo. A veces son 2 veces. ¿Son 2 veces? Bueno, al menos en mi computadora sí. No, todo debe ser igual. Pues no lo. Son 3 veces, ¿no? Son 3 veces. Ve lo que ve la lógica, ve lo que hizo. Si lo haces 2 veces no te queda igual, creo. Cada dato en cada fila, cada dato se debe ir moviendo la columna y el deflactor debe quedar fijo. Si no, no te van a quedar estas mismas cifras. ¿Sí quedó o no? Vean mis cálculos, deben quedarles iguales. Sí, sí quedó, profe. Bueno, entonces ahora de aquí del 4 vamos a un paso 4. ¿Sí estamos bien numerando todo? Ah, no, aquí nos equivocamos, ¿no? 1, 2, 3, vectores de impuestos. 4, deflactar. Y tomamos el 5. Copio esto y lo pego acá. Aquí esto lo vamos a llamar un paso 5. Esto se va a llamar cálculo de los coeficientes de impuestos, que es simplemente una vil y vulgar división, ¿no? Esto lo estimamos como un porcentaje de los impuestos sobre la producción total de la economía. Producción de la economía total, ¿no? Y entonces esto aquí es, en lugar de producción es coeficiente de impuestos 2000, ¿qué es? 2008 y 2013. Esto, y me espero a que ya tengan hecha esta tabla, por favor. Es igual a impuestos netos de subsidios sobre producción de la economía total. Es impuestos netos de subsidios como sea, ¿sale? Coeficientes de impuestos, ¿no?
¿Ya lo tienen? Ya. Entonces vamos a calcular ese porcentaje y analizamos. Voy a ir a... Va a ser esto. No. Fíjense, aquí todavía tenemos un error. Espérenme. En estas cosas de acá, solo tenemos impuestos a economía total aquí, pero acá tenemos impuestos, ¿no? Impuestos. Estos netos. Corrijan, por favor. Impuestos netos de subsidios. Acá también tenemos impuestos netos de subsidios. Y acá tenemos impuestos netos de subsidios. Impuestos netos de subsidios. Y luego tenemos acá lo mismo. Impuestos netos de subsidios. Bueno, aquí ya mejor hago el reemplazar, ¿verdad? Y ya tengo corregido el archivo. Ahí se me había barrido, no me avisan. Pero bueno, tenemos aquí esto y ya calculamos los coeficientes. Voy a ir aquí. Es una relación entre los impuestos, ¿sí? Sobre la producción de la economía total, ¿no? Es la primera tabla que ya teníamos calculada desde la clase pasada. ¿Hay alguna duda? O sea, son los vectores de impuestos que ya hicimos nosotros comparables entre sí. Todo está a millones de pesos a precios de 2013. Fíjense, yo no podría estar ahí dividiendo cosas, unas en miles, otras en millones, y unas que estén o aunque estuvieran las dos en millones, pero unas a precios de 2008 y otras a precios de 2013. No, todo tiene que estar en los mismos precios. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Si no, no habría comparabilidad. Bueno. Divido. Bueno, y me faltó multiplicar aquí por 100. Al parecer, fíjense, son cosas así como medio complicadonas, pero no, en realidad son tonterías, ¿no? Bueno. Voy. Y esto ya es lo interesante, fíjense. Los datos, en términos de niveles, pues sí te pueden decir algo, ¿no? Tú vas acá y dices, pues, por ejemplo, en 2003, la minería pagó de impuestos 424,413 millones de pesos. Ok. Pues eso... es un montón de dinero, ¿no? O sea, no, ni siquiera creo que analíticamente nosotros nos podríamos imaginar cuánto dinero es eso, o físicamente, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Pero si nosotros ya entendemos las cosas, los economistas lo que hacemos es siempre, recuerden, hablar en términos de una variable relativa. ¿Y qué me refiero con eso? Bueno, en este caso lo que estamos haciendo, fíjense, puedo aquí añadir una nota para aclarar esto, ¿no? Y que ustedes se vayan con más no, aquí no, esto no. Un texto. Aquí lo voy a pegar. Te añadimos ahí, ¿no? El coeficiente, lo que refleja es la cantidad de impuestos que paga cada uno de los sectores de la economía en relación con su producción total. Y ahí nos podríamos dar cuenta de qué es lo que pasa, ¿no? Fíjense, a ver, díganme, la agricultura ahí como ustedes la ven, vamos a hacer el análisis un poco más fácil, miren. Tomamos todos los datos y que nos vaya señalando aquí automáticamente en dónde poner atención. ¿Sí recuerdan cómo se hacía eso, no? Tomen los datos y nos vamos a formato condicional, escalas de color, y a ver, voy a tomar esta. Pues esta sí. Me coloreé todo. Lo que está en verde, que es nada más eso que está ahí en 2003, pues es lo que más paga impuestos, ¿no? En términos del año, ¿no? Pero fíjense, vamos año por año. Les decía, tenemos aquí en la minería una tasa, una proporción de impuestos enorme con respecto a su producción bruta, ¿no? O a su producción total, a su producción de la economía total. 47% representaba, pero nosotros ¿qué vamos a decir? Bueno, pues es que entonces las mineras ¿no? de plata y de oro ahí en Zacatecas y todas las que hay ahí hacia arriba que son de la REA y de todos estos empresarios norteños, pues no, eso tenemos que tener conocimiento. A ver, ¿por qué ese coeficiente está tan alto para ese año? Ya verifiqué los datos y sí es el dato. Pues simplemente porque en esos años hubo, les decía, una época de bonanza en la industria petrolera. El sexenio de Fox fue el que más ha tenido excedentes petroleros en la historia reciente del país. Y bueno, esa parte de la minería, obviamente en la minería está contabilizado la extracción de petróleo y todo eso, ¿no? Vamos a verificarlo. Voy a ir al INEGI, muchachos, vayan ustedes al INEGI, que por cierto el otro día tuve un problemón con esto, mi computadora no entraba, bueno, mi internet no entraba a la página del INEGI, fue un desastre eso. Ni desde mi celular, ni desde acá, era el internet de aquí. Afortunadamente lo pude resolver. Voy a ir aquí a servicios o a datos, a ver, es en datos, programas, censos económicos. Nada más quiero salir de la duda, ¿no? Censos económicos, voy a tabulados y voy para hacer un poquito el análisis un poquito más fino, ¿no? Voy al sistema de automatizado de información censal y aquí, a ver, la minería que comprende, nada más tengo que saber, si no estoy equivocado. Fíjense, si ustedes ven la minería, comprende la extracción de petróleo y gas, comprende la minería de minerales no metálicos excepto petróleo y gas, servicios relacionados, y bueno, pues es que esto es lo fundamental, ¿no? Extracción de petróleo y gas, bueno, ya hasta nivel clase es exacta, extracción de petróleo y gas natural asociado. Entonces,
es por eso, porque pagaron impuestos y además todavía para esos años el régimen fiscal de Pemex era, creo que, un poco distinto al que hay ahora. Pero bueno, el asunto es, por eso no es que las empresas privadas del norte, que ojalá y así fuera, y las empresas canadienses pagaran un montón de impuestos por la minería. No, aquí el asunto es ese fenómeno que hubo de grandes excedentes petroleros. Entonces, como había venta de petróleo así, una bonanza enorme, por eso se explica ese dato, ¿no? Pero vamos a ver la estructura año con, digamos, sector por sector. Fíjense, en realidad, vean ustedes los datos, salvo este también, fíjense, dirección de corporativos y empresas, para ese año también pagaron cerca del 10% de su producción, ¿sí? Con arreglo a su producción de impuestos. A ver, y luego vamos viendo cómo, por ejemplo, para este año, pues casi el coeficiente de impuestos es muy bajo. A ver, vamos a ver el promedio, ¿ok? ¿Les parece? Voy a ir fíjense, y además una cuestión importante. Ahorita vamos a hacer ese ejercicio así. Fíjense, esto en estadística, ya todavía no llevan cursos de estadística, ¿verdad? ¿O sí? No, todavía no. Ok. No, ¿verdad? Bueno, sean muy buenos en estadística. Me hubiera gustado darles esas clases. Yo daba estadística también. Pero pues ya me estacioné en cuentas. Es que yo no puedo estar cambiando como de clase cada vez, porque hagan de cuenta que si yo quisiera dar esa clase, pues tienen que mover al otro profe. Y es injusto, ¿no? Y es lo mismo como si un profe por capricho dijera, quiero dar cuentas, y me movieran a mí. Tendría que ser un acuerdo entre profes, pero pues pocas veces se da eso, ¿no? Ahí. Voy a hacer amiguis de alguien que yo daba estadística. No sé por qué lo dejé cuando andaba de burócrata ahí en la facultad. ¿Cuánto tiempo dio esa materia, profe? Como 1 año y medio, como 3 semestres, di como a 3 grupos, 2 o 3 grupos, ya no me acuerdo, pero di estadística inferencial, la 2. échese un cursito de estadística. Pues está chido eso, a mí me late, porque además no lo doy con o sea, es que hagan de cuenta, hay una cuestión ahí pedagógica importante, perdón por desviarme, pero muchas veces la gente que da estadística toman un manual X y entonces tú estás ahí haciendo la estadística y te dicen, el ejercicio es calcular la moda con las calificaciones de unos alumnos de un grupo tal. O vamos a calcular la distribución de los diámetros de la producción de tornillos de una empresa. Y entonces tú te quedas acá como economista, bueno, ¿y eso en qué afectará la economía? ¿Por qué no me enseñan con datos de empleo? ¿Por qué no me enseñan con el PIB? ¿Por qué no me enseñan con datos demográficos o mis ejemplos que me hagan sentido con mi carrera? No de ingenieros, ¿no? Entonces, pues yo siempre estoy ahí preocupado por esa parte pedagógica. Les decía que es parte también de ni entraron a mi charla, son unos mala onda ustedes. Sí, sí entramos. Churo. Son los chilenos. ¿Sí? No, ¿quién dijo eso? Yo. Yo. Bueno, sí estabas ahí. Esos chilenos son como medio engreídos, ¿no te parece? Sí, justo eso iba a decirle. Son unos pinches mamertos. Bueno, pero discúlpenme todos, ¿no? Pero sí, los chilenos son como, en realidad, no me caen muy bien esos güeyes. Pero bueno, tengo un amigo chileno que sí es chido. Lo conocí a él en London. Y él sí es chido, es la pura banda. Pero sí, en general, la banda chilena como que se sienten muy chingones. Universidades chafas. Pero bueno,
Entonces, tengo aquí esto, ¿no? A ver, en estadística, y ahora sí regresando al punto, tú puedes tener una colección de datos. Miren, les voy a decir esto y es muy fácil de entender ese concepto. ¿Ese dato se parece a los demás que están ahí? Véanlos. Fíjense, incluso este y este. ¿Esos dos datos se parecen a los demás que están ahí? No, profe. Entonces, miren, cuando uno va a hacer análisis estadístico hay que tener cuidado con eso. Hay algo en estadística que se llama outliers, ¿no? ¿Cómo sería la traducción? Alguien que sepa muy bien inglés aquí. Ah, no, ya sé. Observaciones atípicas. Y algo atípico en un fenómeno económico es como eso, ¿no? A ver, pues es que hay diablos, ¿por qué la minería pagó 47% de su producción en impuestos? Ya vimos que hay una historia ahí, ¿no? De excedentes petroleros y de algunas cosas. Y acá también tendríamos que saber, aquí la verdad es que sí no tengo tanta idea, tendríamos que ver qué pasó ese año, pero lo que sí podemos concluir de bote pronto es, ahí hay dos observaciones que son atípicas, es decir, se salen de la norma, ¿no? Del comportamiento, digamos, promedio de las cosas. Bueno, todos tienen así como claro, eso sí, de que es un promedio, ¿no? Eso sí, no hay bronca, porque además, si vienen a esta carrera, tuvieron que tener estadística en la prepa como área formativa, ¿o no? Bueno, en la media superior. En las prepas de la UNAM no, profe. No dan estadística ahí. A mí No, me Sí, ¿no? Sí dan estadística, pero es optativa. ¿Y por qué no la tomaron? Es que al menos en mi prepa no te dejaban. Era como que había las optativas del grupo y en mi grupo no estaba esa. En la mía no había cálculo. ¿No había cálculo? ¿O No, no? nada más quisiste entrar, probabilidad. Jimena, A mí en lugar de... con X, ¿eh? Bueno, Es que, por ejemplo, en mi prepa, profe, se las daban a área 1 y como economía estaba en área 3, pues te mandaban a las materias de área 3. yo en el CCH era de área 4 porque originalmente estudié filosofía y tuve curso de estadística. Todos debemos saber estadística, yo creo. Pero bueno, un promedio es algo muy fácil. Tienes una cantidad de datos, sumas sus valores y los divides entre esa cantidad de datos. Punto, ¿no? N, ¿no? Bueno, vamos a hacer aquí el cálculo del promedio y entonces lo voy a tomar así. Como ya sé que esos datos están atípicos, los voy a sacar del cálculo para que pueda comparar algunas cosas, ¿no? Entonces le voy a decir aquí igual a promedio. Vamos a ver el promedio de pago de impuestos como tasa sobre el producto, ¿no? Entonces, fíjense ahí. Déjenlo hago grande para que vean ustedes qué datos voy a tomar. Y sirve que aprenden un poquito de Excel también, ¿no? Un poquito más. Bueno, aquí voy a decir, es igual medio. Dice número 1, voy a tomarme coma. Fíjense ahí los argumentos de la función, dependiendo de cómo tengan configurado ustedes. Los argumentos me refiero a esto que está aquí, vean el cursor. A mí me está pidiendo el número, coma. A algunos les puede pedir punto y coma, no sé, pero creo que a la mayoría o a todos les va a pedir comas. Entonces ya le puse coma. Luego tomo estos datos de acá, todos hasta, quito el 966 porque también está muy atípico, coma, y ya tomo todos los demás.
y cierro el paréntesis. Muy fácil, ¿no? La operación. ¿O no? Sí, profe. Papa. Está bien, papa. Nada más para ese año lo voy a hacer así como seccionado. Para los otros ya lo voy a hacer normal, porque sí hay algunas cosas ahí que resaltan, pero no tenemos esos valores tan disímbolos como en el año 2003. Entonces, punto 43, esto es el promedio. Y ahorita les enseño otro truquito aquí. No importa que ya nos llevamos toda la clase en esto, no me preocupa, lo que me preocupa es que ustedes sepan hacer y ya les dejo una tarea, ¿no? Bueno, pues punto 43. Luego para estos, a ver, voy a calcular aquí el promedio. Y bueno, aquí... voy igual y promedio. Y aquí sí ya tomo todos los valores. En los cursos de estadística pónganse muy atentos, aprendan bien lo que les vayan a enseñar. Es muy importante saber estadística para todos los economistas, ¿eh? Saber bien qué es un promedio. Y por ejemplo, a ver, ¿quieren que les explique ahorita? Fíjense por qué también hice ese tema de quitar los atípicos. Más bien no los voy a dejar con la duda. Quiero que de mis clases se vayan, o sea, que cuando se acuerden de mí, se acuerden de ese profe, pues al menos nos enseñó cosas útiles. No. Bueno, y nos enseñó a ser analíticos. Bueno, venga, voy aquí al pizarrón, fíjense. Porque hay que tener cuidado, muchachos. Por eso ahorita en la primera medición quitamos aquí quitamos el atípico. Que claro, no siempre vamos a poder hacer eso, pero tiene un sentido hacerlo. Y luego ahí tienes que reseñar y por qué, ¿no? Y siempre metodológicamente decir por qué haces las cosas. Voy a tener una economía de la siguiente forma. O lo hago aquí. No, mejor lo hago en el Excel para más fácil. Aquí. Voy a abrir un Excel nuevo para que me entiendan la situación de por qué los promedios pueden ser una cuestión peligrosa, ¿no? A ver. Voy a tener una economía en donde hay 5 personas. Y entonces la primera persona de esa economía gana en un año 100,000 pesos. La otra gana 115,000 pesos. La tercera persona gana 116. Y la cuarta va a ganar 112. Y la otra es Carlos Slim. Gana 5,000. Entonces, a ver, yo puedo calcular el promedio a ver. Este ingreso, ¿no? Y entonces, esa medida, a ver, les voy a hacer una pregunta porque es algo muy fácil de aprender. ¿Este promedio es representativo de estos valores? ¿Representa a esas personas? No. No. No, porque te van a decir el que gana 100. O sea, es como una medida como el PIB per cápita, ¿no? Por ejemplo, tú tomas
el PIB y lo divides entre la población y el PIB per cápita en México, a ver, denme el dato, lo googleamos aquí. Como $9,000, profe. ¿Como $9,000? ¿En Sí. cuánto anda? A ver, vamos a ver. A ver, el de 2020, $8,300. Del Banco Mundial, son datos del Banco Mundial. ¿Cuántos son $8,300? Como 166,000 por ahí. Eso ahí, esa lana no creo que la haya visto la mayoría de la gente el año pasado, junta, ¿no? Ni junta ni a cuentagotas. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado con las medidas promedio, porque en realidad esas medidas no van a ser representativas de variables como estas que tienen sesgos, ¿no? Y los sesgos, ¿de dónde provienen? De la existencia de observaciones atípicas. En cambio, por ejemplo, en economía esto casi siempre lo van a encontrar, ¿no? Variables de este tipo. Vamos a hacer hacia el final del curso, o sea, en las 2 lecciones que nos quedan, un análisis de PIB per cápita por estado, porque también quiero que veamos alguna cuenta de tipo regional. Vamos a tener observaciones muy atípicas en términos de, por ejemplo, la Ciudad de México, pues es la que más aporta al PIB, y eso no es comparable con la economía de Oaxaca, ¿no? Y no es comparable tampoco con la economía de Baja California Sur. Entonces hay que tener mucho cuidado con los datos y siempre en economía sí es porque tenemos procesos de concentración del ingreso, procesos de pagos de impuestos diferenciados, tenemos procesos muy heterogéneos en la economía. En realidad, la economía no somos agentes autodeterminados y atomizados que nos comportamos todos de la misma manera. Si no, no tendría sentido estudiar economía, ¿no? La micro está bien, pero pues hasta cierto punto, ¿no? Entonces, tenemos que tener más control estadístico de las cosas y leer con mayor detenimiento la información. Una medida, por ejemplo, en presencia de datos atípicos que te hace como más representativa la muestra es pues la mediana, ¿no? Si yo tomo la mediana de estos datos, a ver, ustedes díganme, de estas 2 medidas de tendencia central, así se les llama en estadística, ¿cuál sería más representativa de esa muestra? La mediana. Y la mediana, anoten bien, muchachos, estoy dando un mini curso de estadística. Aquí ya con que sepan eso ya la van a cascar bien para todas las clases. La mediana es una medida resistente al sesgo. ¿No? Y entonces tú ves la colección de datos y dices, bueno, pues lo que hace la mediana nada más es ordenarlos de menor a mayor y me toma el valor central. Y entonces una vez que hace eso, yo veo la colección de datos y digo, esa medida es más representativa de la muestra. Te quita el sesgo y te dice, esa población en realidad gana más o menos 115,000 pesos. Ya que haya un slim ahí, bueno, pues hay que ver por qué. Y ya entonces separas tu observación atípica en un fenómeno social y dices, a ver, ¿por qué gana tanto? Pues porque le dieron una empresa de telefonía, luego hice esto, luego hizo el otro, por eso es súper archirrico. Bueno. Y también, por ejemplo, esto aplica para muchas cosas. Ustedes, por ejemplo, cuando ustedes van a poder trabajar en muchos lados, imaginen que un día van a trabajar en una consultoría de procesos electorales. Entonces tú vas viendo los datos y dices, ¿este partido aquí por qué está ganando tantos votos? Bueno, y te sale ahí lejos del promedio, de su votación promedio, y ya, y aquí encontré que andan comprando votos estos malditos, ¿no?
Entonces, para lo que quieran les va a servir la estadística, hay que ser muy hábil en eso. Estás analizando, por ejemplo, comportamientos de precios de valores financieros. A ver, ¿esto por qué está saliéndose del control? ¿Qué está pasando aquí? ¿O están especulando? ¿O están haciendo esto, el otro? ¿O en realidad la empresa sí está anunciando ahí una innovación importante, lo que sea? Solo por eso estoy aquí como explicando por qué estoy separando en nuestra medición, en el análisis de los coeficientes de impuestos, esos atípicos. No es porque yo les diga, no, lo que salga raro quítenlo y ya no, eso lo analizamos aparte, ¿vale? Siempre que ustedes vean cosas atípicas, no lo sacamos del análisis, profundizamos ahí, porque generalmente en economía ustedes lo que van a encontrar es ese tipo de valores, gente que gana mucho dinero y otros que ganan muy poco, gente que contribuye mucho a la hacienda pública, gente que contribuye muy poco, pero tienes que saber por qué, y por eso no es que lo saques del análisis, lo separas, dices, no, esto necesita una explicación aparte, veo por qué es eso, ¿sale? Sean ahí muy analíticos en ese aspecto, ¿no? Bueno, entonces, Jimena con X. ¿Qué dice de que, bueno, nos va a poner lo de regional y todo eso? Ahí es donde dijo que íbamos a ver los mapas. No, yo creo que ya no vamos a alcanzar a hacer mapas. Algún día les daré un tallercito de eso. A ver si me organizo con Jorge Villegas, ¿sí saben quién es? Ay, sí. El coordinador. Ese es el jefe del programa de economía. ¿Les ha dado clase? Ay, sí, dado bien mal Ay, esa clase. sí. Horrible. Díganle, una vez la jefa de programa me daba clase, la que era la jefa. Hace años, no les voy a decir cuántos. No, y eran malas sus clases y faltaba un montón. Y junto con un amigo que era, es mi amigo, ¿no? Lo quiero mucho, es de mis grandes amistades. Le dijimos, oiga maestra, ¿y con quién acusamos a la jefa de programa que es bien mala como profesora? Y ahora es mi amiga también ella. Pero bueno, pues ahí, ¿no? Bueno, hablaré con él para ver si, es que yo lo que necesito es cobertura institucional, pero veré si o ¿saben qué? Ahora que abran la facultad de economía, yo trabajo en el posgrado, ¿sí saben dónde es eso? No. Déjenles enseñar. Un día me van a visitar allá. Es un lugar maravilloso. Es aquí. Yo trabajo aquí. Órale. Y mi cubículo, si no mal, debe ser como este. Uno de estos que están aquí. Ese edificio lo donó un exalumno de la facultad. Era un señor, ya falleció. Fue. ¿Eh? Hay que salvar el semestre. Así es. Pues es que ustedes se meten en aprietos solitos. Pues es que ya luego harta el semestre, profe, ya uno quiere, pues luego ni hace tareas, ya está hasta la madre, ¿no? Del semestre. Por 2. Pero esto no es tanto el semestre, es más las clases, o sea, bueno, al menos en mi caso como que dices, chale, hay algunas clases que te gustaría tomar en presencial y que aquí están como muy... Las de mate. Sí, esas yo definitivamente voy a meter en EP, que les quiero volver a cruzar. No, yo la neta es que no me iba tan mal en mate, pero o sea, yo sí necesito eso ahí. O sea, necesito tener al maestro ahí. O luego microeconomía también, por ejemplo, estructura de mercados y microeconomía, saca. Te da Paco, ¿no?
Ay, ya ni siquiera entro a esa clase, ya la di por perdida. ¿No? ¿Les da Paco de la Torre o no? Ah, sí, de la Sí, Torre. profe. Sí. Es que Paco le mete mucha matemática a eso. Ay, sí. Yo creo que, o sea, no, cosa que no está mal, pero Paco no le mete al concepto. Yo le he dicho, no seas cabrón, es que el concepto microeconómico es importante, no te vayas nada más a hacer pinches ejercicios, no es clase de matemáticas. Ya me enojé. Y luego, bueno, por ejemplo, no puedes, bueno, al menos no me da la confianza de preguntar tantas cosas que a lo mejor yo digo, chale, Tú pregunta, no pasa de que... Se enoja. Se enoja, luego te quita hasta la asistencia. Puta, pinche Paco. Voy a hablar con él, te voy a llamar la atención. Y he tratado de leer el variant y tampoco, como que no le agarras la nota. No, es que el punto es miren, tengo aquí el promedio y tengo la mediana. Ya para la mediana sí tomé todos los datos y entonces yo puedo saber aquí que de hecho estas mediciones son mucho más aproximadas. Bueno, para este caso voy a tomar los promedios, miren, incluso yo puedo tener un valor analítico más importante de saber qué datos están por encima y por debajo del promedio, y eso lo puedo resolver con una matriz, miren. Yo voy a tener esto, aquí lo voy a hacer aquí abajo para ya no hacer más hojas, ¿no? A ver, ¿cómo puedo llamar a esto? Coeficiente versus promedio 2003, ¿no? 2008 y 2013, ¿vale? ¿Y cómo puedo hacer esto con un poco más de valor analítico? De la siguiente manera. Voy a tomar cada valor, fíjense, igual a cada valor y lo divido entre el promedio. De esta matriz, este tipo de ejercicio así fácil, muy fácil, que nada más es tomar el valor y dividirlo entre el promedio, les va a dar mucho valor analítico para muchas cosas, ¿no? Porque tú puedes tener una variedad de datos de cualquier fenómeno. Aquí la regué, espérenme. Es F4, 1, 2, 3, creo, ¿no? Para que me lo dividan en su respectivo promedio. Sí, ¿no? Y entonces, a ver, aquí. Lo que valga 1 en esa matriz de comparación sobre el promedio, lo que valga 1, ese coeficiente de pago de impuestos es exactamente igual al promedio. Lo que valga más de 1 está arriba del promedio y lo que valga abajo de 1 está abajo del promedio, ¿no? Lo que valga más de 1 está arriba, lo que valga 1 está en el promedio y lo que valga menos de 1 está abajo del promedio. Y entonces, y los valores negativos, que no habíamos puesto atención en eso. Aquí simplemente los valores negativos son actividades que tienen subsidios, ¿no? Entonces, fíjense, pues para este caso el promedio pues está muy alejado del promedio ese coeficiente, ¿no? El coeficiente de impuestos sobre el promedio. Y en general, fíjense, en general tenemos una estructura de impuestos muy, primero, que podríamos caracterizarla por disímbola. ¿Qué quiere decir? Hay actividades que pagan muchos impuestos con respecto a otras. Otras actividades que hacia el final del periodo de análisis, fíjense, esto sí es una cuestión importante y que tiene que ver con el contexto actual. Miren, para el último año tenemos muchos valores negativos, es decir, muchos subsidios. ¿Qué quiere decir? Que en el periodo de análisis que tenemos aquí, la estructura recaudatoria se convirtió en algo muy laxo.
Entonces, tú estás generando riqueza en los sectores, pero no les estás cobrando impuestos. ¿Y eso qué implicaciones te da para en términos sociales? Si decimos, métanse ahí a leer si no hay lana, pues no importa, yo entiendo, son casi 1,000 pesos, ¿no? Del libro de Stiglitz. Pero ahí en el libro de Stiglitz, este es un gran libro porque te ayuda a entender en términos sí un poco convencionales, pero te pone ahí el balón en tu cancha, ¿no? Y te dice, mira, el Estado tiene que cumplir funciones, ¿no? Y nosotros entendemos esas funciones, las vemos como economistas, pues son funciones sociales. Te tiene que dar, de acuerdo a tu marco legal, tu constitución política, todo eso, pues te tiene que dar educación, te tiene que dar seguridad en salud, te tiene que proporcionar o ayudar a conseguir vivienda, te tiene que ayudar a esto, al otro, ¿no? Te tiene que dar servicios urbanos, te tiene que dar esto y el otro, tal. Entonces dices, si yo veo y me pongo a analizar que las funciones que debe cumplir el Estado, las funciones sociales y de producción o como sea, ¿de dónde las va a solventar o de dónde las va a financiar? Básicamente de impuestos y de la emisión de deuda, ¿no? El Estado, pues, si no tiene lana, emite bonos y esos bonos los paga a plazos y a diferentes tasas, ¿no? Obviamente una inversión que va a durar un CETE a 360, bueno, no me acuerdo de los plazos de los CETES, pero un CETE que vaya a durar mucho tiempo te va a dar más tasa con respecto a uno que dura nada más 28 días, ¿no? Pero bueno, el gobierno se financia de dos lados, de la tributación y de la deuda, básicamente. Puede tener empresas paraestatales y de ahí ganar cosas, como le pasó aquí, que en realidad lo metió en la parte de impuestos. Aquí está el excedente petrolero foxiano, ahí reflejado en ese dato. Entonces, tú vas a tener un Estado fuerte mientras ese Estado esté recaudando. Y vas a tener un Estado fuerte no solo en la medida en que recaude, sino en cómo tenga sus esquemas de gasto, porque no es lo mismo un Estado, decíamos al principio de la clase haciendo el análisis ahí con la columna de Orlando y otras cosas, no es lo mismo un Estado que gaste en altos sueldos de burócratas a un Estado que tenga proyectos de infraestructura y que tenga proyectos de promoción turística y que tenga proyectos en el sector salud y que tenga proyectos en el sector educativo y que tenga proyectos de telecomunicaciones. O sea, no es lo mismo esos dos estados. O sea, el perfil social del Estado tú lo vas a medir en términos de en qué rubros gasta y qué proyectos impulsa, ¿no? Por eso métanse a ver el programa de egresos de la Federación, ¿no? Y comparar esas cosas, pues te da el perfil del Estado. Entonces, yo creo que estos datos nos dan para muy bien pensar en que en el periodo de análisis, o sea, nosotros estamos viendo, al menos aquí en estos dos, miren, en estos 2 años, 2003 y 2008, lo primero es, en términos de los sectores de la economía, tenemos una estructura tributaria pues bastante laxa. O sea, podríamos calificarla como laxa, un poco endeble, ¿no? Se cobran muy pocos impuestos con respecto a la producción total de cada uno de esos sectores. O sea, la recaudación es muy pequeña, ¿no? Y aún así se mantienen las funciones del Estado y es una brutalidad de dinero la que gasta el Estado. Es muchísimo dinero. Bueno, al menos hasta esos años no teníamos un esquema de tanto subsidio que sí se refleja aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues estos datos nos están hablando de que sectorialmente el Estado, en términos de los sectores productivos de la economía, el Estado le empezó a ceder mucho espacio a los empresarios, ¿no? ¿Con qué esquemas? O sea, ya con eso ya lo tenemos nosotros un poco más presente y leemos y sabemos por qué.
pues fue el avance de estas políticas de liberalización, ¿no? El dejar hacer, dejar pasar, y entonces bajo estas nociones muy conservadoras de decir, pues entre menos intervenga el Estado es mejor, y entonces tributas menos, ¿no? Haces un esquema de menor tributación, condonas impuestos, haces esquemas para que las empresas se los evadan, ¿no? Generas todas esas cuestiones como el outsourcing, ¿no? Y de las labores sustantivas de una empresa le quitas todos sus trabajadores para que paguen menos, etcétera, y termina eso convirtiéndose en un esquema de subsidios a la producción que es muy negativo, es muy, muy negativo. Los subsidios es algo muy delicado que tú tienes que controlar, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? ¿Son válidos los subsidios? Sí, pero tú lo que tienes que hacer es, bueno, esta economía tiene que tener un sistema agroalimentario sólido. ¿Por qué? Porque si hay una pandemia o si pasa esto, pasa el otro, o cae un huracán en otros lados de donde estamos trayendo los alimentos, pues vamos a estar en problemas. Entonces tenemos que ser autosuficientes. Bueno, en la medida de lo posible, generar la mayor parte de alimentos aquí en el país. ¿Qué haces? Subsidias esa actividad, ¿no? O sea, a la industria agrícola le vendes fertilizantes más baratos, le cobras la gasolina más barata, etcétera, etcétera, lo que ustedes quieran, ¿no? Le pones un menor impuesto a su nómina, lo que quieras. Ahí ya los técnicos hacendarios sabrán mucho mejor cómo diseñar esos instrumentos de subsidios y sobre quién. Pero eso que ustedes están viendo aquí en mi pantalla y los datos que estamos viendo, pues fíjense, ¿en dónde relajamos? La proporción que sea, En la agricultura, también aquí en la minería, fíjense, la minería subsidiada, la electricidad, gas y agua, que bueno, eso podríamos decir está bien porque pues es un sector estratégico, ¿no? Pero si nosotros vemos el contexto es 2013, ya los datos, es previo al asunto de la reforma energética de Peña Nieto. Entonces ahí hay algo que analizar ahí, porque lo que estaban haciendo era más o menos tratar de quebrar a Pemex para venderlo, ¿no? Y vean cuáles son los argumentos, ¿no? Siempre los argumentos de los liberales funcionan igual. Telmex se vendió en los 90s con el argumento de que era una empresa ineficiente, que no generaba ganancias, anquilosada, poco productiva. Hoy yo les pregunto, ¿Telmex es eso? No. No. ¿Qué pensará Carlos Slim? Profe, un paréntesis. ¿Es cierto que cuando Slim compró Telmex ya lo hizo cuando toda la línea de cableado ya estaba instalada en México? Porque supuestamente por eso no lo había comprado, ¿no? Hasta que la puso el gobierno. Le vendieron la empresa apuesta. O sea, imagínense hacer una inversión en una... Obviamente ya la tecnología es muy diferente hoy, pero le vendieron ya la empresa puesta. Ya había cables, ya había teléfonos en muchas partes del país. Ya era una empresa fuerte y grande. No, es horrible lo que pasó con eso. Pero bueno. Pero Carlos Slim siempre ha tenido dinero. O sea, No, además se la vendieron a crédito. No la pagó así de un jalón. O sea, pero él es una persona que viene de abolengo, pues. Sí, pues ve su historia por ahí en internet. Porque me acuerdo que antes decían que la historia, bueno. Es libanés, ¿no? Es libanés. Es de ascendencia libanesa, ¿no? ¿Sí? Sí, es árabe ese, bueno, ve tú ahí. Véanle. O sea, revisen su historia. Yo de él no sé mucho. Pero ahí revisen, es un cretinazo. Nunca podremos ser tan ricos como él. Y es de los empresarios salinistas, ¿no? Es de esos, y se adapta, ¿no? Si el capital ¿no? Bueno, entonces aquí está. El comercio, transporte, fíjense, pero todo esto, pasar de esos coeficientes positivos a negativos,
lo que nos dice es que se fueron relajando las medidas tributarias, ¿no? Y en términos de los sectores, pues tampoco eso es una buena idea. El Estado tiene que tener tributación sobre las actividades productivas por muchas razones. Tú cobras impuestos por el valor agregado, cobras impuestos por el uso del suelo, cobras impuestos por la renta que genera tu actividad económica, pero también habría que ver cómo subsanar en términos, por ejemplo, lo que leímos con Orlando, pues de estas actividades, también para que lo que nos da el insumo producto, recuerden ahí a Leontiev, tú produces un bien determinado, pero también contaminas. Eso no hay que olvidarlo. Entonces, no es lo mismo una explotación minera a cielo abierto que una fabricación de helados. ¿Qué contaminará más? Entonces, eso nos da aquí para saber esas cosas, ¿no? Y tener control y decir, pues creo que lo justo en términos del ambiente, en términos de la sociedad, en términos de todas estas ideas un poco más éticas sobre el presupuesto, la tributación, todo eso que pues, fundamentalmente nos lo enseñó Ricardo, tendríamos que tener mayor capacidad de controlar estos coeficientes y decir, bueno, pues tienen que venir más ingresos hacia el Estado para que el Estado cumpla sus funciones sustantivas y ya que el Estado funcione de una manera mucho más adecuada, ¿no? Les digo, clávense un poquito en esa parte de Stiglitz, estos que les interese la parte tributaria, es algo fundamental, ¿no? La economía pública. También es una de las áreas de especialización de la economía en donde ustedes podrían trabajar, ¿no? Saber esto pues te da indicativos, dónde debemos meterle aquí a medidas de tributación mucho más adecuadas o más, más adecuadas con el perfil de nuestra sociedad. Estamos trabajando al menos hasta aquí a 2013. Podríamos contrastarlo con algunos datos recientes que provengan de las series de cuentas nacionales, pero esto nos da esa idea. Les decía, ¿no? Tenemos un sistema tributario un poco laxo, que tiende en este periodo de análisis a subsidiar mucho ciertas actividades. Y bueno, pues hasta ahí dejo la ficha que tienen que hacer nueva para a ver, se las voy a dejar, que esa la entreguen, la entrega de la siguiente ficha. Anoten. La entrega de la siguiente ficha tiene que ser el viernes 19 como límite de hora a las 11:59 p.m. ¿Sale? Entonces les hago la carpeta. La pueden hacer de los coeficientes de trabajo o de los coeficientes de impuestos. Esa es la cuarta ficha. ¿Alguien alzó la mano aquí? Por ejemplo, en el coeficiente de impuestos ya sería ese, ¿no? Coeficiente de impuestos. Bueno. Entonces, creo que sería todo. La unidad de medida, profe. La unidad de medida también sería, ¿no? La unidad de medida es un porcentaje, ¿no? Sí, perdón. ¿Cómo se llama? ¿Qué les iba a preguntar? Les iba a preguntar algo. ¿Pueden ver la carpeta? ¿Pueden entrar? Sí. Recuerden, es con Pechepuma. Con cualquier otra cosa, no.